Regresé. Hoy les quería comentar sobre la metástasis de la dictadura cubana. Y es que cuando yo era un niño, allá por los años 70 del siglo pasado, escuchaba decir cosas como que por el año 2000 ya se habría encontrado una cura del cáncer, o que habría autos voladores, o que para entonces todos los cubanos podrían tomar leche. Y casi 60 años después, el maldito cáncer se ha llevado a más de un amigo querido. Los carros de hoy no vuelan y se manejan como si fuera un electrodoméstico. Y en lo que queda de Cuba, ni leche, ni comida, ni medicinas, ni dignidad. La historia de Cuba durante los 56 años que llevo en este planeta ha sido la de una constante espiral hacia la ruina. Me resulta incomprensible que todavía haya gente, y mucha, que justifique o apoye un sistema que no solo es intrínsecamente represivo, sino verdaderamente empobrecedor. Escapé del manicomio insular relativamente joven, justo cuando terminaba lo que considero su primera etapa completa. Me refiero a las 3 décadas que transcurrieron entre 1959 y 1989, en las que Fidel Castro, el orador orate, pudo hacer todo tipo de locuras, tanto en la isla como en el exterior, montado sobre los miles de millones de dólares de ayuda y subsidios que extraía de la Unión Soviética y de otros aliados coyunturales. El orate había empezado prometiendo, y se los cuento en mi libro Se acabó la diversión, había empezado prometiendo, antes de yo nacer, que después de confiscar todas las tierras, industrias y negocios del próspero país que los cubanos le entregaron, el desarrollo y la abundancia llegarían en pocos años. Cuando nada de esto llegó y les metió a los cubanos un riguroso racionamiento de alimentos, productos básicos y electricidad, continuó entonces con una retórica de sacrificio, dignidad y soberanía. A cambio de que Moscú lo mantuviera, mandó a cubanos a intervenir en países repartidos por todo el planeta, desde Angola, Etiopía y Argelia hasta Nicaragua, Granada y Chile, siempre en busca de perjudicar a Estados Unidos y a la democracia, mientras así alimentaba su insaciable ego. En 1980, los cubanos, cansados, los sorprendieron con el asalto y ocupación de la Embajada del Perú en La Habana. Siguiendo su mantra de querer convertir un fracaso en victoria, dejó salir de su cautiva isla a más de 100,000 cubanos, entre los que metió a varios miles de delincuentes que languidecían en sus atestadas cárceles. En 1962 había pretendido desaparecer a Estados Unidos y a media humanidad por cohetes nucleares soviéticos. En 1980, después de esa embajada, agredió a su enemigo, a Estados Unidos, con una invasión humana. Cuando el socialismo soviético implosionó, el orate barbudo y su improductiva isla quedaron a la deriva. El sujeto era un genio, hay que reconocerlo, en el uso del lenguaje, y llamó a la crisis terminal que le sobrevino, le llamó periodo especial. Que de especial no tenía nada, solo más hambre, enfermedades y apagones. Como la prostituta que era, se entregó a quienes antaño despreciaba, al capital extranjero. Abrió las puertas no a cualquiera, sino a capitalistas cómplices. Las 3 décadas anteriores quedaron en la retórica y los recuerdos, y de la inalcanzable utopía socialista, como si nada, pasó a un sistema híbrido de socialismo. Socialismo para los cubanos y capitalismo para el orate, su pandilla y la élite militar. Aún en la miseria y la orfandad de patrocinadores efectivos, nunca paró de joder en todo lo que podía a Estados Unidos y a la democracia. En 1994, los cubanos salieron a la calle, cansados de tanta miseria y de represión, y los volvió a reprimir. Organizó un nuevo éxodo, ahora en balsas. Para bajar la presión de su manicomio y elevarla en su enemigo, volvió a agredir a Estados Unidos, usando cubanos que huían. Los usaba como armas de guerra, de esa guerra no declarada, pero real. 10 años, entre 1990 y el 2000, se arrastró sobre ese desierto hasta que la caridad del maligno, ayudada en mucho por sus efectivos servicios de inteligencia, le pusieron a Hugo Chávez en el camino. En pocos años logró que su improductiva isla se convirtiera en metrópoli política e ideológica del país más rico de Latinoamérica. Nos hemos pasado la vida leyendo o escuchando sobre los rapaces que fueron los conquistadores o sobre esas venas abiertas de América Latina despojada de sus riquezas por los malvados imperialistas. Pero nunca he leído ni escuchado cómo cómo una pequeña isla con un orate a la cabeza pudo convertir a un gran país sentado en un lago de petróleo crudo en una dictadura empobrecida. En las 2 décadas que tuvieron que escapar, en esas 2 décadas que tuvieron que escapar casi 10 millones de sus ciudadanos. Su imperio solidario
sobrevivió aún después de que los intestinos del orador Orate le traicionaran y se lo llevaran a la sepultura, mientras balbuceaba unas seniles reflexiones, acuérdense, en el periódico Granma. Y lo sustituyó Raúl Castro, el eterno segundón, quien después de limpiar su cofradía de cualquier vestigio de personal allegado al difunto, se aburrió de la faena y delegó la operación del Garito en la Junta Militar de Barrigones, que desgobierna hoy lo que queda de Cuba. Ni chupar petróleo venezolano, exportar médicos esclavos y exprimir las remesas de los millones de emigrados fueron suficientes para evitar llevar a la isla y a sus cautivos habitantes a la catástrofe humanitaria que experimenta hoy. Lo que empezó llamándose revolución se convirtió en un cáncer para la nación cubana. Un cáncer que, como aquel que me contaban de niño, pudo haberse curado en 1980, en 1994 o en el 2014. El petróleo venezolano lo revendían en vez de usarlo para iluminar a los cubanos o proveer de energía a su maltrecha economía. Los médicos los exportaban mientras los hospitales se derrumbaban. Y cuando los cubanos, el 11 de julio de 2021, salieron a pedir libertad, fueron reprimidos violentamente bajo la frase "la orden de combate está dada". Genios del mal. Después de las protestas de ese julio, para bajar la presión interna y subir la de su enemigo, Estados Unidos, y así de paso aumentar las remesas que los enriquecían, aprovecharon la debilidad del gobierno de Joe Biden e invadieron una vez más a Estados Unidos con 1 millón de cubanos a través de la frontera sur. Para esto último, contaron con la complicidad del nuevo gobierno en manos de Andrés Manuel López Obrador, otro que no solo los ayudó en esa invasión, sino que se alió de lleno con todos los enemigos de Estados Unidos, desde los carteles del narcotráfico hasta Rusia y China, pasando con un lugar honorífico por la Junta Militar Cubana. Y así llegamos a nuestros días. Unas cosas siguen constantes y otras han dado un vuelco de 180 grados. De las primeras, de las que se conservan igual, está que los dictadores cubanos siguen siendo ricos, con miles de millones de dólares escondidos por todo el mundo. Los cautivos de la isla siguen siendo más pobres y estando más desamparados. Y el gobierno de México, ahora formalmente en manos de Claudia Sheinbaum, sigue siendo cómplice de estos ineptos e improductivos dictadores. Lo que ha cambiado es quien despacha en la oficina oval de la Casa Blanca es un elefante en cristalería llamado Donald Trump, quien en su segundo y último turno al bate llegó dispuesto a enderezar muchas cosas que durante décadas afeaban su traspatio. El 3 de enero de este año fueron por el fanfarrón de Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez, heredero en la destrucción de Venezuela. Después de barrer fácilmente con su escolta cubana, dejaron en su lugar a Delcy Rodríguez, miembro del mismo cartel, pero ahora sumisa y al servicio del nuevo sheriff del continente. Con eso se les acabó el negocio a los panzones de La Habana. El poco petróleo que recibían de Caracas, del cual revendían oscuramente casi todo, dejó de llegar. Claudia Sheinbaum intentó tirarles un cabo y hace unos días ese mismo sheriff la paró en seco. Más de 6 décadas llevan culpando de su fracaso a un inexistente bloqueo. Ahora que sí les llegó el bloqueo real, su tan gastado discurso será solo un eco lejano. Hoy vemos a los verdaderos capos del clan negociando su salida, tratando de conservar sus millones, mientras las cabezas visibles de la Junta Militar se desgañitan plañideramente en contra de la supuesta agresión y ante su inminente colapso. Como una fiera, en este caso flaca y débil, prefiere al fin, consciente del fin cercano, enseñan sus dientes, mientras el miedo se manifiesta en sus ojos. Sacan de sus carcomidas bodegas unos viejos tanques de guerra, cuyo madera de diésel quemado se ve a 10 millas. Sacan a unos soldados flacos que corren con unos fusiles antiguos. E incluso vi a 2 pescadores que lanzan unas minas marinas como las de la Primera Guerra Mundial. Es un ridículo absoluto. Pudieron curar el cáncer totalitario en 1980, en 1994 o durante la victoria que les confirió Barack Obama en diciembre de 2014. No lo hicieron porque nunca quisieron. Sus defensores, cada vez más pocos, vuelven con la amenaza de que una crisis humanitaria en Cuba desencadenará una nueva ola migratoria. Eso es intentando ayudarles. No tendrán éxito. Les llegó la metástasis terminal. Solo falta que les apliquen la eutanasia. Ojalá que sea pronto. Como dicen en México, muerto el perro, se acabó la rabia. Me voy, pero puede que regrese.